La Iglesia recorre el camino del hombre. Entre los 4 grandes ejes transversales que nombrábamos al principio del tema anterior, abordamos ahora la proyección eclesiológica y el acento antropológico del CEC. La Iglesia, escribe San Juan Pablo II, desea servir a este único fin, que todo hombre pueda encontrar a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida, en Redemptor hominis, n13. Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en cierto modo al origen de todos aquellos caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque el hombre, todo hombre sin excepción alguna, ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre cada hombre sin excepción alguna se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello. Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre al hombre, a todo hombre y a todos los hombres, su luz y su fuerza para que pueda responder a su máxima vocación. GS 10, y vid. 14. 1. La Iglesia, familia de Dios en el mundo. Cuentan que ocurrió cuando irnos estudiantes de medicina durante sus vacaciones atendían un dispensario, en un lugar apartado y pobre. Una muchacha venía cargando muchos kilómetros con un niño enfermo. ¿Pero no te pesa esa carga?, le preguntó el médico. No es una carga, señor, respondió ella, es mi hermano. Hay partes de nuestro cuerpo que son pesadas, como el hígado, los pulmones o los riñones, pero no nos pesan, porque son parte de nosotros mismos, no las sentimos como extrañas. También sucede con las personas de nuestra familia o nuestros amigos más íntimos, son de casa. En este sentido cabe preguntarse si el desafecto que se observa respecto de la Iglesia no tendrá entre sus causas el hecho de no considerarla cosa nuestra, o viceversa, no consideramos nosotros como hijos suyos, parte suya entrañable. En realidad estamos considerando repetidamente la Iglesia es el, nosotros, de los cristianos, nuestro hogar y nuestra familia, nuestro cuerpo mismo, el templo espiritual que estamos llamados a edificar durante la historia, lo que permite hablar de una misión cristiana, en la que participamos. Sobre estos aspectos nos detenemos a continuación. 1.1. El desafecto hacia la Iglesia y sus posibles causas. La Iglesia es familia, misterio de comunión con Dios y entre las personas, comunidad en el sentido más profundo. En un segundo momento la Iglesia es también institución, representada institucionalmente, valga la redundancia, por la jerarquía. Pero la Iglesia es institución no solo en el sentido de las instituciones humanas, que se organizan para fines temporales, con sus estatutos y leyes. La Iglesia es una institución divina y además una institución de salvación, existe porque Dios Padre la ha pensado desde toda la eternidad, Cristo la ha fundado con su vida y su obra redentora, y el Espíritu Santo la inspira e impulsa para que testimonie el amor de Dios. Su razón de ser es comunicar, anunciar y entregar el amor manifestado por Dios en Cristo, y lo hace, ciertamente, a pesar de las flaquezas humanas. Pues bien, en los últimos siglos ha sido común subrayar el carácter institucional y humano de la Iglesia, dejando en la sombra su más profundo misterio. Esto es causa importante de que la mayoría de las personas siga teniendo una idea de la Iglesia espontánea y predominantemente institucionalista e incluso clerical, idea que, sin ser falsa, es insuficiente, y, de no ser bien comprendida, puede oscurecer la realidad. Una segunda causa, por la que esa mentalidad se mantiene y renueva desde hace décadas, es la frecuente referencia de los medios de comunicación a la Iglesia, en el contexto de las relaciones Iglesia-Estado, en la práctica, las relaciones entre los obispos y la autoridad política, que son solo un aspecto de la misión de la Iglesia. Así se quedan al margen los cristianos de a pie, los fieles laicos. En tercer lugar, están hoy las presiones del laicismo militante, que se posiciona, frente a la Iglesia, es decir, frente a los obispos. Esa visión institucional se tiñe de sombras de sospecha con encuestas que deducen la impopularidad de la Iglesia, noticias sobre intrigas vaticanas, novelas pseudohistóricas o superhallazgos arqueológicos. A esos factores se podrían añadir otros, la lógica cristiana de la cruz, que enaltece los valores espirituales y la caridad, la verdad y la libertad, precisamente cuando no están de moda, el pacto con el bienestar, la falta de formación, el miedo a comprometerse, el pensamiento débil, los escándalos producidos por los pecados de los cristianos e incluso algunos ministros sagrados, etc. Por otra parte, teniendo en cuenta la deriva de la cultura occidental, no es extraño que muchos conciban la religión como una relación, privada, o individualista, con Dios,
pero sin un verdadero compromiso personal con Él, que implica una mayor generosidad con los demás. Como señala San Pablo, el ojo o la cabeza no pueden prescindir del resto del organismo. Por eso no tiene sentido pretender ser cristiano, por libre. Y para ser cristiano no es suficiente, como suele decirse, no robar ni matar, ni forzar a otro. Hay que saberse y actuar en la familia de Dios, germen de unidad para la familia humana. Es preciso sentirse implicado y en casa dentro de la Iglesia, ser parte interior y viva de la misma familia. Solo así también cada familia cristiana puede abrirse plenamente al mundo y el mundo convertirse en una familia. En su encíclica sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, ha subrayado el Papa Ratzinger, el desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que se reconozcan como parte de una sola familia, que colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no viven simplemente uno junto al otro, N53. Y añade: solo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero, N78. Es esta una invitación a agrandar el horizonte, como personas y como cristianos. 1.2. La Iglesia, nosotros, de los cristianos. Como venimos señalando, la Iglesia es el ámbito, el hogar, por decirlo con expresión querida a Benedicto XVI, nosotros, de la G. Nosotros todos los cristianos somos la Iglesia. La santidad tiene una dimensión esencialmente personal y a la vez eclesial. Las dos se requieren necesariamente. El Concilio Vaticano II proclamó la llamada universal a la santidad, cf. LG 11, en el contexto de la santidad de la Iglesia, ver también Ixourt. Gaudete et exsultate, en 140 a 146. Afirma el compendio del Catecismo. Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo, compendio, 147. La Iglesia aparece, en el CEC, situada en la perspectiva del Concilio Vaticano II. En este concilio, por primera vez, la Iglesia se expresaba sobre sí misma, acerca de su naturaleza y su misión. En las 4 grandes constituciones conciliares, la Iglesia, Canst. Lumen Gentium, se declara situada a la escucha de la palabra de Dios, Canst Dei Verbum, centrada en la celebración de la liturgia, Canst. Sacrosanctum Condrium, y enviada por Dios para la salvación del mundo, Canst. Gaudium et Spes. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo, mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos, compendio, 149. El CEC enfoca la Iglesia según las líneas maestras de Lumen Gentium, como misterio de comunión con Dios, y sacramento universal de salvación, desde las grandes imágenes de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, con sus 4 notas esenciales, una, santa, católica, y apostólica, teniendo en cuenta las diversas condiciones de los cristianos, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada, y en torno a la comunión de los santos, con sus diversas fases. También la Iglesia es familia de DAIOS, y en ella sitúa el CEC la fe y la vida cristiana. Aunque no desarrolla detenidamente esta imagen, la recoge en el contexto de la predicación de Jesús sobre el reino de Dios, como indicando que ese reino es también una familia. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en tomo a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, y en 12:32. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres, cf.
LG 3, CEC 542. Al ocuparse del origen, fundación y misión de la Iglesia, el Catecismo utiliza expresiones del Concilio Vaticano II para explicar que la Iglesia se origina en la Trinidad, que la envía para la salvación del mundo. Y en ese marco la Iglesia se presenta de nuevo, con textos del Concilio, como familia de Dios. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina a la cual llama a todos los hombres en su Hijo, dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. LG 2, CEC 759. 1.3. Nuestra fe es la fe de la Iglesia. Siendo el acto de fe eminentemente personal pues supone la conversión y con ello una nueva orientación de la vida, sin embargo creer no es algo individualista. Pero este creer mío no es el resultado de una reflexión solitaria propia, no es el producto de un pensamiento mío, sino que es fruto de una relación, de un diálogo, en el que hay un escuchar, un recibir y un responder. Benedicto XVI, Audiencia General, 31 de octubre de 2012, también para los textos siguientes. Es el resultado de la relación con Jesús. Comunicar con Jesús es lo que me hace salir de mi yo encerrado en mí mismo para abrirme al amor de Dios Padre. Es como un renacimiento en el que me descubro unido no solo a Jesús, sino también a cuantos han caminado y caminan por la misma senda. Se trata de un nuevo nacimiento que comienza con el bautismo y se prolonga luego a lo largo de la vida. En consecuencia, la fe nos viene a cada uno por la Iglesia, mi fe solo existe en nuestra fe. No puedo construir mi fe personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a través de una comunidad creyente que es la Iglesia y me introduce así, en la multitud de los creyentes, en una comunión que no es solo sociológica, sino enraizada en el eterno amor de Dios que en sí mismo es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es amor trinitario. Dicho brevemente, en palabras del Papa Ratzinger, nuestra fe es verdaderamente personal solo si es también comunitaria, puede ser mi fe solo si se vive y se mueve en el nosotros de la Iglesia, solo si es nuestra fe, la fe común de la única Iglesia. De hecho, esto es lo que se manifiesta el domingo en la misa, rezamos el credo, en primera persona, pero al mismo tiempo lo hacemos junto con los demás, confesando la única fe de la Iglesia. De esa manera, ese creo pronunciado singularmente se une al de un inmenso coro en el tiempo y en el espacio, donde cada uno contribuye, por así decirlo, a una concorde polifonía en la fe. Y vid. Y esto, sigue observando, es lo que quiere decir el CEC, N181, cuando afirma que, creer es un acto eclesial, como explica el mismo texto, la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Por eso aseguraba San Cipriano, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, de Ecclesiae Catholicae Unitate, 6, PL 4,503. En síntesis, la fe nace en la Iglesia, conduce a ella y vive en ella. La Iglesia es madre donde mi fe personal crece y madura. Y al mismo tiempo también es, hogar, donde la fe de los cristianos vive y se transmite. Es, lugar, donde estamos llamados a ser protagonistas de una experiencia humana y divina que nos sobrepasa, nos saca de nuestro aislamiento, nos inserta libremente en una tradición viva. Esto es lo que significa la palabra santos, que el Nuevo Testamento aplica a los cristianos, no porque ya lo sean en esta tierra, sino porque están llamados a iluminar a los demás, acercándolos a Jesucristo. Y esto vale también para nosotros. Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, a pesar de sus debilidades, límites y dificultades, se convierte en una especie de ventana abierta a la luz del Dios vivo que recibe esta luz y la transmite al mundo. Benedicto XVI. En suma, la auténtica fe cristiana tiene esta dinámica personal, eclesial y universal, que en cierto sentido va a contracorriente de la cultura ambiente actual. Como bien explica la encíclica sobre la fe, la mediación de la Iglesia no es un obstáculo entre Dios y cada uno, sino una apertura. En el encuentro con los demás,
la mirada se extiende a una verdad más grande que nosotros mismos, Lumen Fidei, 14. Por eso, a la protesta intelectual de J. J. Rousseau, ¿cuántos hombres entre Dios y yo?, responde la encíclica diciendo: desde una concepción individualista y limitada del conocimiento, no se puede entender el sentido de la mediación, esa capacidad de participar en la visión del otro, ese saber compartido, que es el saber propio del amor. La fe es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres, la historia de la salvación, idem. Más adelante este mismo documento explica que la fe viene a ser como, ver con los ojos de Cristo, una explicación que han dado con frecuencia los místicos y otros autores espirituales. En esta línea, con palabras de Guardini se puede decir que la Iglesia es, la portadora histórica de la visión integral de Cristo sobre el mundo. Por eso la fe tiene una configuración necesariamente eclesid. No es algo privado, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. La fe se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del amor que atrae a Cristo, cf. J. 5:6, y le hace partícipe del camino de la Iglesia, peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para sus ojos, Lumen Fidei, 22. La visión propia de la fe es, por tanto, la que tiene el cristiano que mira, desde, la Iglesia, y participa así de esa mirada, que corresponde al cuerpo, místico, de Cristo. Con esa mirada el cristiano puede discernir en su actuar. Un discernir y un actuar que son colaboración en el, hacerse, del misterio de la Iglesia en el mundo. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo, cuya cabeza es Cristo, cf. E/L, 22, contribuyen, mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres, a la edificación de la Iglesia. La Iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles, cf. LG 39, hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo, E/413, CEC 2045. Los padres de la Iglesia, primeros grandes educadores de la fe vivida, explicaban que la vida cristiana consiste en la unión con Dios y con los demás. Esa es la base para contribuir a la edificación de la Iglesia por medio de la fe, de los sacramentos y de la caridad. 1.4. La misión de la Iglesia. Al ser de la Iglesia le corresponde su misión. Desde el día de Pentecostés, en que es enviado el Espíritu Santo a la Iglesia, dice el compendio del CEC, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria, compendio, 144. Cada cristiano, así como participa en la edificación de la Iglesia, participa también en esa misión, según los propios dones, vocación, fieles laicos, ministros sagrados, miembros de la vida religiosa, y condición de vida. El objetivo de la misión es, anunciar e instaurar en todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación, y vid. 150. La misión corresponde a la naturaleza de la Iglesia y al mandato de Cristo, cf. MT 28,19 a 20. Por tanto, la vida cristiana es misión. La misión cristiana se identifica con la vida cristiana, es un hacer que se realiza a medida que se vive, es decir, consiste en un modo de ser. La misión es el testimonio del don recibido, que compromete a cada uno personalmente, y a todos juntos como Iglesia. En la única misión de la Iglesia se pueden distinguir diversas tareas, la misión, ad gentes, o actividad, ad extra, misionera en sentido estricto, dirigida a los no cristianos, y la misión, ad intra, de evangelización dentro de los cristianos mismos. Dentro de esta segunda, a su vez pueden distinguirse la que el Concilio Vaticano II denomina, actividad pastoral, autoevangelizadón con los fieles católicos, y la tarea ecuménica, dirigida a la restauración de la unidad, con los cristianos no católicos. La que actualmente se denomina, nueva evangelización, en sentido estricto, dirigida sobre todo a cristianos que no viven plenamente su fe, es una tarea transversal a toda la misión.
Al servicio de la misión evangelizadora se sitúan también el magisterio de la Iglesia y la tarea teológica. La misión sostiene San Juan Pablo II, renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmos y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. N Redemptoris Missio, N2. 1.5. La tarea ecuménica. En 2010 se cumplieron 100 años del comienzo oficial, por decirlo así, del movimiento ecuménico. Fue en Edimburgo donde se reunieron los delegados de sociedades misioneras, anglicanas y protestantes. Quienes las integraban tenían una indudable preocupación misionera y social, que se venía manifestando desde el siglo anterior. Pues bien, en aquella asamblea un delegado de las jóvenes iglesias, los recién convertidos al cristianismo, del Extremo Oriente, se alzó para expresar una súplica. Vosotros nos habéis mandado misioneros que nos han dado a conocer a Jesucristo, por lo que os estamos agradecidos. Pero al mismo tiempo, nos habéis traído vuestras distinciones y divisiones, unos nos predican el metodismo, otros el luteranismo, otros el congregacionalismo o el episcopalismo. Nosotros os suplicamos que nos prediquéis el Evangelio y dejéis a Jesucristo suscitar en el seno de nuestros pueblos, por la acción del Espíritu Santo, la Iglesia, citado por R. Rodríguez, Iglesia y Ecumenismo, Madrid 1979, p. 35. A partir de ahí se dio una fuerte toma de conciencia del drama y escándalo de la separación de los cristianos, precisamente en el ámbito de la misión y de la evangelización. Cristo predicó el Evangelio y las iglesias cristianas no deberían predicar cada una, un evangelio distinto ni fragmentario. La Iglesia Católica se unió plenamente a ese movimiento a partir del Concilio Vaticano II, pero ya en las décadas anteriores había reconocido que se trataba de una inspiración del Espíritu Santo. Las principales divisiones entre los cristianos antes de nuestro tiempo son dos: la producida en el siglo XI entre Occidente y Oriente, con los ortodoxos, y la crisis de los reformadores, protestantes, en el siglo XVI. El Concilio Vaticano II puso las bases para la tarea ecuménica, la promoción de la unidad de los cristianos, por parte de los católicos, ante todo, el bautismo y los elementos de verdad y bien que poseen las iglesias y comunidades eclesiales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. El concilio enseñó que la promoción de la unidad de los cristianos está integrada en la grande y única misión de la Iglesia, llevar la humanidad a Dios, porque Cristo así lo quiso expresamente y rezó por ella en su oración sacerdotal justo antes de su pasión: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. J.I.N. 17,21. Por tanto, la unidad de los cristianos tiene un modelo profundo y supremo que es la unidad de la Trinidad. Y tiene una finalidad durante la historia, para que el mundo crea, es decir, la finalidad de la misión. Sobre esta oradón de Jesús escribió Juan Pablo II. La invocación que sean uno es, a la vez, imperativo que nos obliga, fuerza que nos sostiene y saludable reproche por nuestra desidia y estrechez de corazón. La confianza de poder alcanzar, incluso en la historia, la comunión plena y visible de todos los cristianos se apoya en la plegaria de Jesús, no en nuestras capacidades. Carta Novo Millennio Ineunte, N48. Todos los cristianos somos responsables de extender el Evangelio, cada uno según sus circunstancias, comenzando por dar testimonio cada uno, con su propia vida, del amor de Cristo. Tanto para la evangelización como para el ecumenismo, que es hoy un aspecto esencial de la evangelización, se requiere una formación permanente. Una formación que renueve la conciencia en el cristiano de lo que Dios le encomienda al recibir la fe en el bautismo. Una formación que le capacite para dar razón de su fe. Un nuevo motivo surge ante las necesidades actuales de nuestro mundo. El compromiso misionero, o evangelizador, y el compromiso ecuménico van juntos porque el testimonio fundamental que hemos de dar los cristianos, sobre todo hoy, es el de nuestra unidad. Por eso esta unidad es urgente y afecta a todos los cristianos. ¿Cómo participar en el ecumenismo? El ecumenismo se lleva a cabo en diversos planos, teológico o doctrinal, llamado diálogo ecuménico, entre especialistas, institucional, entre las autoridades de la Iglesia Católica y de las distintas confesiones cristianas, espiritual, a partir de la oración de todos los cristianos, y práctico, por medio de la colaboración en el bien común, en la justicia y en la caridad. La contribución más importante a la unidad es el esfuerzo de cada cristiano por llevar una vida coherente con el Evangelio.
Junto con esto, la oración privada y pública, como en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al 25 de enero, comenzada por Paul Watson en 1908. La oración es el alma del movimiento ecuménico, su origen y su principal y continuo impulso. Además de la misa, principal oración, se pueden ofrecer, por esta intención, las actividades cotidianas, las tareas familiares, el trabajo, la enfermedad, etc. Todo ello ha de conducir a acrecentar la fraternidad, primero entre los católicos, evitando las críticas destructivas, las ironías y las polémicas, y después con los demás cristianos. Asimismo deben cuidarse, el conocimiento de la doctrina cristiana, el mutuo conocimiento entre las diversas tradiciones cristianas, incluyendo sus mártires, el testimonio común de la fe y la colaboración con los otros cristianos en los diferentes aspectos de la justicia y la caridad. En consecuencia, además de la oración por la unidad, núcleo del ecumenismo espiritual que es la parte más importante del ecumenismo, hay muchos modos de participar en el ecumenismo, como acabamos de señalar, agradecer a Dios la fe cristiana y profundizar en su estudio, subrayar ya entre los mismos católicos y con los otros cristianos lo que une sobre lo que separa, celebrar, participar en la misa, confesar y compartir la fe con nuestros familiares y amigos, conocer, para comprender mejor la historia y la cultura de otros cristianos, cf. W. Caspar, Ecumenismo Espiritual, Madrid 2007. Todo ello lo resume el compendio del Catecismo de esta manera. El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu, condeme a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión di corazón, la oradón, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico, compendio, 164. Hoy la gran misión cristiana, todo cristiano es misionero, dice San José María en Camino, CFN 848, aunque no se llame misionero, si no tiene ese encargo oficial de la Iglesia, como también el ecumenismo, se plantea en un marco multicultural e interreligioso. Este contexto proporciona motivos de esperanza, más posibilidades de enriquecimiento y comunicación, y a la vez de riesgos, peligros de relativismo y secularismo. Por eso, conviene conocer y vivir bien la propia fe, y al mismo tiempo tener un corazón grande para comprender y vivir lo que significa la palabra hermanos, aplicada no solo a los cristianos sino también a los creyentes en Dios. La unión hace la fuerza, según un dicho con frecuencia atribuido a Esopo. Aquí se podría decir con más profundidad, la unión hace la vida. En su última audiencia general, Benedicto XVI quiso manifestar que sentía como la Iglesia está viva porque Cristo está vivo. La Iglesia, no es una organización, una asociación con fines religiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y hermanas en el cuerpo de Jesucristo, que nos une a todos. Experimentar la Iglesia de este modo, y poder casi llegar a tocar con la mano la fuerza de su verdad y de su amor, es motivo de alegría, en un tiempo en que tantos hablan de su declive. Pero vemos cómo la Iglesia hoy está viva, Audiencia General, 27 de noviembre de 2013. 1.6. La Iglesia y las religiones no cristianas. El CEC recoge la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, partiendo de un primer vínculo, la fe en Dios como origen y fin último común a todo el género humano, cf. Dec. Nostra Aetate, 1. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, entre sombras e imágenes, del Dios desconocido pero próximo ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero, que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres, para que al fin tengan la vida, Lumen Gentium, 16, cf. Nostra Aetate, 2, Evangelii Nuntiandi, 53, CEC 843. Por eso, podemos colaborar, en la búsqueda de bien común, de la paz, de la justicia y del amor entre las personas, con otros creyentes e incluso no creyentes. Al mismo tiempo, advierte de los límites de las religiones, pero, en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios, cf. CEC 844. Esto depende, en buena parte, del valor distinto de las religiones, según sus diferentes elementos de verdad y de bien.
La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, San Agustín, Sermo 96, 7-9. Los padres de la Iglesia la comparan a un barco con el velamen de la cruz, impulsado por el Espíritu Santo y prefigurado por el arca de Noé, cf 1p 3,20-21, cf. CEC 845. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la grada, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Lumen Gentium, 16, cf. DS 3866 a 3872, CEC 847. Solo hay un único Salvador universal en sentido pleno y propio, Jesucristo, así como un único plan salvífico que pasa por la Iglesia. Por tanto, la misión universal de la Iglesia nace del mandato de Jesucristo y se cumple en el curso de los siglos en la proclamación del misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y del misterio de la encarnación del Hijo, como evento de salvación para toda la humanidad, Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Lesus, 2000, N1. En la bula que promulga el CEC señala San Juan Pablo II. El catecismo contiene cosas nuevas y cosas antiguas, MT 13, 52, pues la fe es siempre la misma y fuente siempre de luces nuevas. Después de referirse a lo antiguo, es decir, a la articulación de las piezas del catecismo romano, continúa, pero el contenido es expresado con frecuencia de una forma nueva, con el fin de responder a los interrogantes de nuestra época. ¿En qué consiste esta forma nueva? Las tres primeras partes, en contraste con las correspondientes del catecismo romano, se dividen en dos grandes secciones, correspondiendo estructuralmente la segunda a la parte análoga del catecismo romano. La primera sección en cada una de esas partes es nueva y expresa que, el hombre es el camino de la Iglesia. Es el anuncio pedagógico teológico que San Juan Pablo II realizaba en su primera encíclica, cf. RH, N14. Este acento antropológico, acorde con el Concilio Vaticano II, es una de las cosas nuevas del CEC respecto al de Trento. Y esto, como acabamos de decir y examinaremos a continuación, se enseña en el Catecismo a través de tres nuevas secciones. 2.1. Las nuevas secciones del CEC que subrayan la antropología cristiana. Veamos el contenido concreto de cada una de esas nuevas secciones donde se subraya la antropología cristiana, al principio de cada una de las tres primeras partes del CEC. A. 1. Antropología fundamental. La primera parte del catecismo contiene lo que puede llamarse una antropología fundamental, que ayuda a valorar la dignidad del hombre y del acto de fe. Es la sección, creo, creemos, en 26 a 184, sintetizada en el compendio, en 1 a 32. Está compuesta de tres capítulos. 1. En primer lugar, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ver anteriormente tema 3, apartado 1.1, es capaz de Dios, lo anhela desde su corazón, puede llegar a él con la razón, aunque con dificultades, y puede hablar de Dios, si bien el lenguaje humano debe ser continuamente purificado. En nuestro tiempo, es importante destacar la respuesta cristiana al sentido de la vida. No somos el resultado de una casualidad, sino el fruto de un proyecto de bondad de la razón eterna de Dios, que con la fuerza creadora y redentora de su palabra, da origen al mundo, cf. E/L, 3 a 14, Benedicto XVI, Audiencia General, 5xe2012. El centro de ese proyecto para el que hemos sido elegidos y que respeta enteramente nuestra libertad, es vivir en Cristo. Y nuestro papel es colaborar para que Cristo sea efectivamente el centro y como la columna vertebral de todas las realidades, para superar la dispersión y el límite, y conducir todo a la plenitud querida por Dios, cf. Y vid. El CEC presenta la existencia humana como una llamada, una vocación. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, N27. Se trata de la dignidad humana fundamental, que no depende, por tanto, de la opinión o la decisión de algunos o de muchos, y nunca se pierde, aun en el caso de un gran criminal. Distinta es la dignidad moral, que alguien puede perder, o en la que puede disminuir, si hace algo indigno de una persona.
En el plano de la dignidad fundamental, no hay personas indignas. En el plano moral, hay personas que se hacen indignas al pisotear la dignidad de los demás. La dignidad moral crece cada vez que una persona actúa bien, dando lo mejor de sí misma, amando, convirtiendo su vida en un don para los demás. Al preguntarse cómo hablar de Dios, CFN 39 a 43, se recuerda que podemos hacerlo a partir de las perfecciones de sus criaturas, por analogía, cf. SB 13, 5. Pues que Dios trasciende toda criatura, es preciso purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios, N42. Se trata de un principio fundamental tanto para la teología como para la educación de la fe. Debemos ser conscientes de la inadecuación de cualquier palabra humana, aunque podamos en cierta medida, captar realmente a Dios mismo, para expresar las realidades de la fe, y esto nos ayuda a ser prudentes en el uso del lenguaje, de las imágenes y de las comparaciones que pueden ser más o menos útiles según las épocas y lugares. En el hombre late el deseo de Dios, Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí, para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Compendio 2. El CEC explica que hay tres caminos para conocer a Dios: el mundo, el hombre y la fe. El mundo, pues, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. CECN 32. Interroga a la belleza de la tierra, del mar, del aire amplio y difuso. Interroga a la belleza del cielo, interroga todas estas realidades. Todos te responderán: míranos, somos bellos. Su belleza es como un himno de alabanza. Estas criaturas tan bellas, si bien son mutables, ¿quién la ha creado, sino la belleza inmutable? San Agustín, Sermón 241,2, pl 38,1134. El mundo no es un magma informe, sino que cuanto más lo conocemos, más descubrimos en él sus maravillosos mecanismos, más vemos un designio, vemos que hay una inteligencia creadora. Albert Einstein dijo que en las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior que toda la racionalidad del pensamiento y de los ordenamientos humanos es, en comparación, un reflejo absolutamente insignificante. 2 Mondo come lo vedo yo, Roma 2005, Benedicto XVI, Audiencia General, 14 de noviembre de 2012. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. CEC 33. Este es otro aspecto que nosotros corremos el riesgo de perder en el mundo ruidoso y disperso en el que vivimos, la capacidad de detenernos y mirar en profundidad en nosotros mismos y leer esa sed de infinito que llevamos dentro, que nos impulsa a ir más allá y remite a alguien que la pueda colmar. Benedicto XVI, y vid. La fe, para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Compendio 4. Quien cree está unido a Dios, está abierto a su gracia, a la fuerza de la caridad. Así, su existencia se convierte en testimonio no de sí mismo, sino del resucitado, y su fe no tiene temor de mostrarse en la vida cotidiana, está abierta al diálogo que expresa profunda amistad para el camino de todo hombre, y sabe dar lugar a luces de esperanza ante la necesidad de rescate, de felicidad, de futuro. Esto, sin embargo, pide a cada uno hacer cada vez más transparente el propio testimonio de fe, purificando la propia vida para que sea conforme a Cristo. Benedicto XVI, y vid. 2. En segundo lugar,
de ahí os viene a el encuentro del hombre mediante la revelación que se transmite mediante la tradición como acción y como contenido y la Sagrada Escritura, y con la ayuda del magisterio de la Iglesia, cuya plenitud es Cristo. La revelación se presenta en el CEC como una autocomunicación o autorrevelación del designio amoroso de Dios, que se despliega con una pedagogía divina, cf. DV2. No solo informa al hombre de los planes salvíficos de Dios, sino que se le entrega la capacidad de conocerle y amarle más allá de las fuerzas humanas. CF1 Ties 2,13 nos introduce en su naturaleza divina, nos envuelve en ella, nos diviniza. Por tanto, a la vez que se revela, Dios se da al hombre, a través de AIMI serie de etapas, hasta la plenitud de esa revelación y donación que es la persona de Jesucristo. En él el amor de Dios se ha hecho visible con un rostro humano, ha querido hablarnos como amigos y hacemos, hijos en su Hijo. Tiene especial interés para la enseñanza de la fe y la catequesis lo que se refiere al sentido de la Escritura, cf. CEC 115 SS, en el que se distingue, a, el sentido literal, lo que está en las palabras, que puede saberse por las reglas generales de interpretación de los textos, el contexto histórico y los géneros literarios, b, el sentido espiritual, relacionado con la vida cristiana o vida en el espíritu, que se puede alcanzar cuando la Escritura se lee, en la Iglesia, es decir, de acuerdo con el mismo Espíritu Santo que la inspiró y en conformidad con el conjunto de los libros bíblicos, la cohesión entre las verdades de la fe y la tradición viva de la Iglesia. Dentro de este segundo sentido se distinguen, 1. El sentido alegórico, significado en relación con Cristo, 2. El sentido moral, en relación con el obrar justo, y 3. El sentido anagógico, en relación con la vida eterna y la escatología. 3. Finalmente, el hombre responde a Deus por la fe. La fe puede considerarse ante todo como don de Dios, también como acto humano, asentimiento, y además como contenido, verdades de la fe, del mensaje cristiano, raíz del obrar moral y garantía de la vida eterna. Como respuesta del hombre, la fe tiene una doble dimensión, personal y eclesial, como hemos visto ya. Todo esto conduce a un cambio fundamental del modo de relacionarse con toda la realidad, todo se ve bajo una nueva luz, se trata por lo tanto de una verdadera conversión. Fe es un cambio de mentalidad, porque el Dios que se ha revelado en Cristo y ha dado a conocer su designio de amor, nos aferra, nos atrae así, se convierte en el sentido que sostiene la vida, la roca sobre la que la vida puede encontrar estabilidad. La fe es acoger en la vida la visión de Dios sobre la realidad, dejar que sea Dios quien nos guíe con su palabra y los sacramentos para entender qué debemos hacer, cuál es el camino que debemos recorrer, cómo vivir. Al mismo tiempo, sin embargo, es precisamente comprender según Dios, ver con sus ojos lo que hace fuerte la vida, lo que nos permite estar de pie, y no caer. Dios pide que también nosotros nos convirtamos en signo de su acción en el mundo. A través de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, Benedicto XVI, Audiencia General, 5 de diciembre de 2012. Las fórmulas de la fe, CF Supra, Cap 1, AP 2,1, son importantes porque nos permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más, y también, compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común, cf. CEC 170 y Compendio 31. En síntesis, el hombre busca a Dios, Dios se adelanta viniendo a su encuentro, y el hombre responde a Dios. Así se articulan los 3 capítulos que componen esta sección. B. La, económico con acento a sacramental, la segunda parte del catecismo, en la sección titulada, La economía sacramental, en 1076 a 1209, descubre la riqueza que proviene del movimiento litúrgico, y de la formulación de la sacramentalidad, de la Iglesia, realizada por el Vaticano II y desarrollada por la teología que le sucede, ver la síntesis del compendio, en 218 a 249. Con esta presentación, los sacramentos quedan situados en la perspectiva de la historia de la salvación y en el contexto de la celebración litúrgica. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia, por los sacramentos, esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama, la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación, o dispensación, de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia,
CEC 1076. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la santificación de los hombres, y el cuerpo místico de Cristo, esto es la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. Compendio, 218. C. La moral cristiana como vocación y respuesta de amor. La tercera parte del catecismo se ocupa en los en 1699 a 2051 de la vocación del hombre, la vida en el espíritu, donde se presenta la moral cristiana como llamamiento a la vida de la fe que es también vida de amor. La sección correspondiente del compendio ocupa los en 357 a 433. Así, ante la pregunta de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos, declara el compendio del catecismo. Lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. En efecto, con ellos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo, que es acogido con fe. Compendio, 357. En esa misma línea, más adelante, al introducir la parte cuarta, se describe la oración como relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones, y vid. 534. Esta, nueva, sección introductoria a la vida moral termina subrayando la referencia a Cristo, plenitud de la antropología cristiana, y por tanto centro de la moral cristiana, en cuanto fundamento vivo de las virtudes y del obrar que corresponden al cristiano. La referencia primera y última de esta catequesis moral será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y en 14, 6. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas, y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado hagan las obras que corresponden a su dignidad. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. 1 y en 4,19, CEC 1828. 2.2. La fe como espacio de una vida plenamente humana. En La historia interminable, novela publicada en 1979 por Michael Ende, el peligro es un vacío o una nada, que avanza como una ola, hoy diríamos un tsunami que todo lo destruye, a medida que la emperatriz enferma. Quizá la emperatriz sea nuestra sociedad occidental y su enfermedad tenga diversas causas, sobre todo una crisis antropológica y ética y, para los cristianos, una crisis de fe. Durante el año de la fe, precisamente al comienzo de un cido de catequesis sobre la fe, subrayaba Benedicto XVI la dimensión antropológica de la fe cristiana. La fe en un Dios que es amor, indica de manera luminosa que solo en el amor consiste la plenitud del hombre. Audiencia General, 17 de octubre de 2012, también los textos siguientes. De hecho, en esas catequesis se proponía hacer un camino para reforzar o reencontrar la alegría de la fe, comprendiendo que ésta no es algo ajeno, separado de la vida concreta, sino que es su alma. Ante tantas formas de barbarie que hoy se presentan induso como conquistas de civilización, es necesario reafirmar con claridad esta verdadera y plena humanidad, que solamente se abre donde hay espado para el amor que viene de Dios. La fe afirma que no existe verdadera humanidad más que en los lugares, gestos, tiempos y formas donde el hombre está animado por el amor que viene de Dios, se expresa como don, se manifiesta en relaciones ricas de amor, de compasión, de atención y de servicio desinteresado hacia el otro. En cambio, donde existe dominio, posesión, explotación, mercantilización del otro para el propio egoísmo, donde existe la arrogancia del yo cerrado en sí mismo, el hombre resulta empobrecido, degradado, desfigurado. Por tanto, la fe cristiana, operosa en la caridad y fuerte en la esperanza, no limita, sino que humaniza la vida, más aún, la hace plenamente humana. Mostraba el Papa Ratzinger la necesidad de reconocer o redescubrir la fe para hacer la vida. Sobre todo es importante que el credo sea, por así decirlo, reconocido. Conocer, de hecho, podría ser una operación solamente intelectual, mientras que, reconocer,
quiere significar la necesidad de descubrir el vínculo profundo entre las verdades que profesamos en el credo y nuestra existencia cotidiana a fin de que estas verdades sean verdadera y concretamente, como siempre lo han sido, luz para los pasos de nuestro vivir, agua que rocía las sequedades de nuestro camino, vida que vence ciertos desiertos de la vida contemporánea. En el credo se injerta la vida moral del cristiano, que en él encuentra su fundamento y su justificación. Ante el ambiente actual de nihilismo, individualismo y relativismo, que induce, en muchos casos, a una religión autofabricada, Benedicto XVI proponía volver a Dios, al Dios que se manifiesta como amor en Jesucristo, redescubrir el mensaje del Evangelio, hacerlo entrar de forma más profunda en nuestras conciencias y en la vida cotidiana. 2.3. La fe como confianza que libera y transforma. Continuando con su catequesis sobre la fe, poco después Benedicto XVI presentaba la fe cristiana como confianza que libera y transforma. Si ya en la vida corriente nos fiamos, por ejemplo, de nuestros cálculos o de la ciencia, la fe se apoya en la confianza humana, más aún, en la confianza en Dios Padre que no puede engañarnos y que nos ha manifestado su amor sin medida. En otras palabras, la fe supone la confianza humana y la dignifica y engrandece, al apoyarla nada menos que en Dios. En muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas mejor que nosotros. Tenemos confianza en el arquitecto que nos construye la casa, en el farmacéutico que nos da la medicina para curarnos, en el abogado que nos defiende en el tribunal. Tenemos necesidad también de alguien que sea fiable y experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios, cf. Y en 1,18. La vida de Cristo, su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con Él, abre un espacio nuevo a la experiencia humana, en el que podemos entrar. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él, uniéndonos a Él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino, cf. Y en 2,11, 6,47, 12,44, en el Lumen Fidei, N18. Esto es lo que nos da la fe, es un confiado entregarse a un tú que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. Benedicto XVI, Audiencia General, 24 de octubre de 2012. Por tanto, la fe implica la confianza. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios, es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama, es adhesión a un tú que me dona esperanza y confianza, y videm. B. Así se explica también cómo el conocimiento propio del amor solamente podía llegar a plenitud con la encarnación del Hijo de Dios, pues solamente entonces amamos, tocados, por Dios. Nuestra confianza se dilata por su amor siempre fiel. En efecto, la luz del amor se enciende cuando somos tocados en el corazón, acogiendo la presencia interior del amado, que nos permite reconocer su misterio. Entendemos entonces por qué, para San Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar, como afirma en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, 1 y en 1,1. Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado y, a través de los sacramentos, también hoy nos toca, de este modo, transformando nuestro corazón, nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como Hijo de Dios. Con la fe, nosotros podemos tocarlo, y recibir la fuerza de su gracia. San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, cf. Le 8,45 a 46, afirma, tocar con el corazón, esto es creer. Sermo 229/L, 2, PLS 2,576, Lumen Fidei, 31. En cambio, si la fe, la confianza en Dios se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten, como ha sucedido muchas veces en la historia y vemos a nuestro alrededor. Así lo expresa el poeta T.S. Eliot: ¿tenéis acaso necesidad de que se os diga que incluso aquellos modestos logros que os permiten estar orgullosos de una sociedad educada difícilmente sobrevivirán a la fe que les da sentido? Courasis from the Rock, en The Collected Poems and PHNJAS 1909 a 1950, New York 1980,106, palabras que recoge la Lumen Fidei, y que encuentran eco en este fragmento de la encíclica. Si hiciésemos desaparecer la fe en Dios de nuestras ciudades,
se debilitaría la confianza entre nosotros, pues quedaríamos unidos solo por el miedo, y la estabilidad estaría comprometida. Lumen Fidei, 55. C. La fe es, por tanto, luz y vida, impulso y camino, confianza, valentía y generosidad, una aventura fascinante. CF al respecto. La Audiencia General de Benedicto XVI, 23 de enero de 2013, centrada en Abraham. Ver también la encíclica Lumen Fidei, capítulo primero, en 8 ss. D. Ciertamente, esta adhesión a Dios no carece de contenido. Y el contenido es que Dios nos ha revelado en Cristo su amor sin medida, que le ha llevado a morir nosotros para resucitar y elevamos hasta la altura divina. El contenido de la fe no son una serie de frases o verdades abstractas. La fe es creer en este amor de Dios, que no decae herente a la maldad de los hombres, frente al mal y la muerte, sino que es capaz de transformar toda forma de esclavitud, donando la posibilidad de la salvación. Benedicto XVI, Audiencia General, 24 de octubre de 2012. La confianza, tan propia de la naturaleza humana, queda asegurada ahora por la realidad de un Dios que, como hemos visto, ya es Padre y tiene entrañas de madre. Tener fe, entonces, es encontrar ese tú, Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible, que no solo aspira a la eternidad, sino que la da. Es confiar en Dios con la actitud del niño, el cual sabe que todas sus dificultades, todos sus problemas están a salvo en el tú de la madre, y vid. F. De ahí, la certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, que nos lleva primero a vivirla, y, al mismo tiempo, a proclamarla y mostrarla con nuestra vida y nuestra palabra. Así pues, la fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen su sí a Dios, confesando que Jesús es el Señor. Y este sí transforma la vida, abre el camino hacia una plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable, y vid. En los párrafos anteriores hemos evocado la historia interminable de Michael Ende. Momo, 1973, novela del mismo autor que contiene una crítica al consumismo y al materialismo. Cuenta la historia de los ladrones de tiempo, los hombres grises, que promueven un banco de tiempo, pero en realidad es un tiempo no solo robado sino muerto. Momo es una niña que devuelve el tiempo a los hombres, a base de escuchar. Ella inspira confianza y así contribuye a la verdadera libertad, a la verdadera vida que tiene que ver con el amor. Aunque fuera solamente por eso, puede representar la actitud de quien atiende a las necesidades de los demás. Hoy necesitamos personas que sean capaces de constituir un banco de tiempo, verdadero, de tiempo vivo, que es el tiempo que dedicamos a servir a los otros. Entre ellos, por un motivo y con una ayuda muy especial, la misma vida de Cristo, hemos de estar los cristianos. No, por tanto, como personas grises, que corren de un lado para otro buscando solamente lo que se toca, se compra y se vende. Al contrario, y, como consecuencia de la fe, dedicando tiempo a las necesidades de los demás, como reflejo de nuestra confianza en Dios y en cada uno de ellos, dándoles, en ese tiempo, una parte de nosotros mismos. Ejercicio 1. Vocabulario. Identifica el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas. Iglesia como institución, edificación de la Iglesia, familia de Dios, vida cristiana como misión, Iglesia como madre y hogar, ecumenismo espiritual, santos, límites de las religiones, dimensión personal, eclesial y universal, antropología fundamental, de la vida cristiana. Autocomunicación, sentido de la mediación. Economía sacramental, ver con los ojos de Cristo. Ejercicio 2. Guía de estudio. Contesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo explicarías el desafecto hacia la Iglesia que se observa en algunos ambientes? 2. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es el nosotros de los cristianos? 3. ¿En qué consiste la misión de los cristianos? 4. ¿Qué importancia tiene el ecumenismo y cómo participar en él? 5. Podría señalar los principios más importantes sobre la relación entre la Iglesia y las religiones no cristianas. 6. Donde se puede encontrar expresado en el CEC su acento antropológico. 7. Podría señalar brevemente qué enseña el CEC en la perspectiva de una antropología fundamental. 8. ¿Qué 3 caminos señala para conocer a Dios? 9. ¿Qué es la economía sacramental? 10. ¿Cómo explicar que la moral cristiana es vocación y respuesta de amor?
11, que quiere decir que la fe es espacio de una vida plenamente humana. 12, porque la fe es confianza que libera y transforma. Ejercicio 3. Comentario de texto. Lee los siguientes textos y haz un comentario personal utilizando los contenidos aprendidos. La Iglesia es el sacramento de Jesucristo. Esto quiere decir también, en otros términos, que ella está con él en una cierta relación de identidad mística. Encontramos aquí las metáforas paulinas y las demás imágenes de la Biblia, que la tradición cristiana no ha dejado de utilizar. En ellas se expresa la misma intuición de la fe. Cabeza y miembros no forman más que un solo cuerpo, un solo Cristo. El esposo y la esposa son una sola carne. Cabeza de su Iglesia, Cristo no la gobierna, sin embargo, desde afuera, hay sumisión, dependencia, de ella a él, pero ella es al mismo tiempo su realización y su plenitud. Es también el tabernáculo de su presencia. Es el edificio del que es a la vez el arquitecto y la piedra angular. Es el templo en el que él enseña y en el que él atrae hacia sí a toda la divinidad. Es la nave cuyo piloto es él, es el mástil central de esta arca de amplios costados, que asegura la comunicación con el cielo de todos los que ella cobija. Ella es el paraíso, del que él es el árbol y la fuente de la vida. Es el astro cuya luz es él y el que ilumina nuestra noche. Si no se es de alguna manera miembro de un cuerpo, no se recibe el influjo de la cabeza. Si uno no se adhiere a la única esposa, no se es amado por el esposo. Si se profana el tabernáculo, se priva uno de la presencia sagrada. Si se deserta del templo, no se oye la palabra. Si se niega uno a entrar en el edificio o a refugiarse en el arca, no se puede encontrar a aquel que está en su centro y en su cima. Si se desdeña el paraíso, no hay bebida ni alimento. Si uno cree poder pasar de la luz dada, se queda para siempre inmerso en la noche de la ignorancia. Es posible que muchas cosas, en el contexto humano de la Iglesia, nos decepcionen. Es posible también que seamos en ella, sin que sea culpa nuestra, profundamente incomprendidos. Es posible que, en su mismo seno, tengamos que sufrir persecución. El caso no es inaudito, aunque haya que evitar aplicárnosle presuntuosamente. La paciencia y el silencio amoroso valdrán entonces más que todo, no tendremos que temer el juicio de los que ven el corazón y pensaremos que nunca la Iglesia nos da mejor a Jesucristo que en estas ocasiones que ella nos ofrece de ser configurados con su pasión. Continuaremos sirviendo mediante nuestro testimonio a la fe que ella no deja de predicar. La prueba será quizá más difícil de soportar si no viene de la malicia de algunos hombres, sino de una situación que puede parecer muy intrincada, porque no basta entonces para superarla un perdón generoso y un olvido de su propia persona. Estemos, sin embargo, contentos, ante el Padre que ve en lo escondido por participar de este modo en esta veritatis imitas que imploramos para todos en el día del Viernes Santo. Seamos felices, si compramos entonces al precio de la sangre del alma esta experiencia íntima que dará eficacia a nuestros acentos cuando tengamos que sostener a algún hermano quebrantado, diciéndole con San Juan Crisóstomo, no te separes de la Iglesia. Ningún poder tiene su fuerza. Tu esperanza es la Iglesia. Tu salvación es la Iglesia. Tu refugio es la Iglesia. Ella es más alta que el cielo y más ancha que la tierra. No envejece nunca, su vigor es eterno. H. de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid 2008, pp 232 a 237. Amor redentor. El cristiano y solo él, sabe que lo temporal es una realidad herida, y que debe amarla con amor redentor. El mundo, en su totalidad, se encuentra dañado por la primera culpa. No que esté corrompido en sí mismo y envenenado, este pesimismo siempre fue reprobado por la Iglesia. El amor de lo temporal debe ser en adelante un amor que luche contra el mal y depure el bien que en él existe. Sumergido en el mundo que ya no es exactamente el que Dios creara, el cristiano ama las posibilidades reales de los seres y procura suscitar, liberar y desarrollar los valores ocultos. Trabajo admirable de purificación y de liberación, que es un aspecto del trabajo redentor, pero, al mismo tiempo, trabajo doloroso y trágico, donde la frágil criatura corre el riesgo de quebrarse a cada momento. El cristiano es un hombre clarividente y decidido que sabe que toda la naturaleza, el trabajo, el amor, la persona misma debe ser purificado, y que puede hacerlo con Cristo. Tanto es así, que debemos decir, el amor de lo temporal no puede ser positivo y orientado sino a condición de ser redentor. No basta con amar los seres tal como son,
puesto que no son lo que debieran ser. Un amor que no es capaz de hacer renacer en las cosas y en los seres una criatura nueva no es un amor real y verdadero. Se para a la mitad del camino y, en parte, se engaña al no conseguir ningún resultado. Tan solo un ejemplo: el cristiano es el único que puede amar al hombre como es debido. Precisamente porque el amor verdadero es redentor, el cristiano, sin ensueños ni temor, con una inmensa esperanza, se acerca a sus hermanos culpables y desgraciados. Sabe que él fue como ellos y que Cristo le redimió, que del ser más mísero y corrompido pueden suscitarse fuerzas nuevas y puras. Sabe que la tarea es ardua y que su cumplimiento le lacerará las manos, pero que es necesaria y debe llevarse a cabo. Por eso se esfuerza humildemente por amar a sus hermanos tal como son en realidad, para que, a través de sus miserias y de sus penas, surja cuando Dios quiera la nueva criatura que aún no se puede presentir. Ese amor es real porque es redentor. El cristiano no es, pues, un ser evadido de la realidad, sino comprometido, como persona, en el crecimiento, éxito y salvación del universo. Es consciente de que el universo tiene un único principio de consistencia, movimiento y perfección, que es Cristo. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él, en Él todas las cosas encuentran su subsistencia, Col 1,16-18. Cristo es, pues, el gran unificador, que se deja sentir en el fondo de las almas y de las cosas santificándolas, uniéndolas y consagrándolas a la gloria de Dios. El cristiano se alista voluntariamente en esta gigantesca empresa, en su puesto, en su tiempo y con los recursos propios. No trabaja solo, sino en colaboración. Obedece al impulso que brota en él de algo más profundo que él mismo, que actúa sobre el conjunto de los seres y sobre él mismo, que hace a todas las cosas concurrir y conspirar a un mismo fin. Divinamente llamado y conducido, trabaja por su cuenta con docilidad, pues el impulso está dado, con energía, pues el esfuerzo es rudo, con fe, ya que la tarea es misteriosa y desproporcionada a las fuerzas humanas. Trabaja en la mejora del universo, por el éxito del mundo redimido, por el nacimiento de la nueva criatura, y todo esto, a través de una labor caótica y dolorosa, llena de esperanza y de sazón, que no son las de una agonía, sino las de un alumbramiento. Ha de morir, pero su obra temporal no perecerá, realizada en Cristo. Un día los cielos nuevos y la tierra nueva recogerán sus frutos, y los frutos cumplirán la promesa de las flores. J. Mourox, Sentido cristiano del hombre, Madrid 2001, pp. 42-46.